Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar comenzando a hablar sobre el Sefer Ruth, libro de Ruth. Vamos a estar hablando sobre el contexto de el libro y no necesariamente de los personajes. Si alguno está interesado en ver las características de Ruth la Moabita, puede ir a este canal de Creyendo Leer y ir a la parte de playlist, los videos de playlist, y ahí ir a donde dice Conociendo los personajes bíblicos, y ahí va a encontrar todos los videos que hemos hecho hasta el día de hoy de algunos personajes de la escritura, incluyendo las características de Ruth la Moabita. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando del Sefer Ruth, libro de Ruth. Y si hay alguien que se está preguntando, ¿verdad?, dentro de las cosas que uno analiza mientras uno está haciendo los estudios, para el beneficio de algunos que puedan estar pensando, pero es que yo he escuchado a otra persona hablar del libro de Ruth y en vez de llamarle el Sefer Ruth le llama Megillah Ruth. La palabra Megillah Ruth no es que necesariamente esté del todo mal, porque la palabra Megillah significa pergamino, rollo, desplazar directamente, se podría decir más más directo, más puro, pero se utiliza para hablarse de un pergamino o de un rollo o de un extracto de un libro. Y el sistema judaizante utiliza esa palabra para referirse mayormente a lo que son las Mishayot. ¿Qué son las Mishayot? Las Mishayot son aquellas partes que decretaron los rabinos del judaísmo para que se leyeran esas partes en las festividades. Y por eso es que hay festividades como en este caso específico, Shavuot, en donde se tiene por costumbre, conforme al sistema judaico, a leer el Megillah Ruth, el rollo o la parte del rollo de el libro de Ruth. Y eso ellos le llaman Megillah Ruth. Pero en sí, de manera más directa, la palabra Sefer es libro y Ruth es el nombre. Así que vamos a estar hablando de este libro, vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes que hay en este libro. En este libro hay muchas cosas de las cuales podemos aprender. Vamos a estar hablando primeramente de la introducción de este libro. Vamos a hablar algunos detalles sobre el contenido del libro. Vamos a hablar de los nombres que aparecen, de los personajes que aparecen en este Sefer. Y en la primera parte que vamos a estar hablando del contenido del Sefer Ruth desde el capítulo 1, verso 1, hasta el verso 20. Van a ser los primeros 20 versos de los cuales vamos a estar hablando en esta primera parte del Sefer Ruth, del libro de Ruth. Y vamos a estar hablando en esta primera parte sobre cuando escuchamos. Pero no cuando escuchamos normal, sino está con un signo de pregunta. ¿Cuándo escuchamos? ¿Cuándo es que el hombre escucha? ¿Cuándo es que al hombre se le afinan mal los oídos o a las mujeres para escuchar la voz de llamado a regresar, a volverse al Padre? ¿Cuándo es que escuchamos? ¿Cuándo es que estamos más sensibles a escuchar? Esa es una de las primeras cosas que vamos a aprender de esta primera parte del Sefer Ruth. Otra de las cosas es el camino. El camino.
Eso lo vamos a abarcar un poco más cuando estemos leyendo el verso. Número 5. Convencidos. También vamos a abarcar un poco más cuando estemos leyendo el verso de por qué yo quiero hablar un poco de convencidos. ¿Cómo debemos de estar nosotros? ¿Debemos estar convencidos o no? Y el número 6. Hasta llegar. Hasta llegar. Así que esas van a ser las primeras partes o las primeras cosas que vamos a estar aprendiendo del contenido de este Sefer, del Sefer Ruth, el libro de Ruth. Vamos a comenzar con lo que es la introducción. Este Sefer tiene muchas cosas interesantes. Primeramente vamos a hablar sobre el tiempo, aproximadamente en el tiempo en el cual, no en el cual se escribió, es algo que debemos de aclarar. En el tiempo no en el cual se escribió, sino en el tiempo en el que aproximadamente sucedieron los hechos. En ese tiempo en el que aproximadamente sucedieron los hechos, pueden ser que estén variados entre el 1300 al 1100 antes de la venida del Mesías. Hay algunos eruditos que ponen unas fechas un poco más atrasadas, ponen 1500, 1400. Pero si analizamos más o menos el tiempo en el que vivió Moshe y luego Yehoshua y luego los procesos de las generaciones que fueron siguiendo, está dentro de 1300 al 1100 antes de la venida del Mesías. Ese fue el tiempo en el que aproximadamente sucedieron los hechos del libro de Ruth, ya que dice directamente en el comienzo de este libro que esto sucedió en los tiempos en donde estaban juzgando los jueces. O sea, el libro o el Sefer que estuvimos tratando anteriormente al Sefer Ruth fue Sefer Shoftim. Y este Sefer Ruth, el contenido de lo sucedido fue en esa misma época. No sabemos si fue al final de ya los años del contenido del libro de los jueces, ¿verdad? En donde ya Shemuel había nacido o antes de Shemuel haber nacido. Pero sí está aproximadamente basado en esa fecha. El escritor se llama Sefer Ruth, no necesariamente porque haya sido Ruth la que lo escribió, sino porque de quien más se habla o más se resalta es de este personaje llamado Ruth. Aunque, si nos ponemos a ver, no necesariamente Ruth es la principal, aunque es la más que se elogia dentro de cómo está ilustrado el libro basado en sus acciones. Pero el autor es desconocido, hay muchas personas que le adjudican este Sefer a Shemuel, a Samuel, otros a Jeremías o Jeremías o a Ezra. Pero en sí no hay una dirección o algo que nos indique a nosotros directamente que este Sefer fue escrito por algún autor que sea conocido o que no sea conocido. Solamente este Sefer está relatado así, sin autor. El tema. El tema principal, por eso digo que no necesariamente porque Ruth sea la que resalte más en por sus acciones o por lo melancólico que pudo haber sido
la narrativa y que ella es la que actuó de manera más justa o más empática o más heroica, como tal vez otras personas lo ven. No necesariamente el Sefer está relatado basado en Ruth. Y lo vamos a ver mayormente porque este Sefer, el tema principal es familiar. Este tema es familiar. Este tema es un tema de la familia de Elimelech. Este es realmente el contenido de este Sefer. El contenido de este Sefer se basa en la familia de Elimelech. De cómo Elimelech y su familia se van de donde vivían y llegan a los campos de Moab. ¿Y cuál fue los sucesos que le sucedieron a la familia de Elimelech? ¿Y cómo termina lo sucedido con la familia de Elimelech y con Ruth como añadida a la familia de Elimelech? Porque acuérdense que el contenido de este libro, de este Sefer, es cómo se cumple los mandamientos del Padre, cómo se cumplieron en esta familia hasta que el Padre hizo que Elimelech siguiera con su descendencia, o sea, no se cortara la descendencia o la herencia genética de Elimelech por medio de sus hijos, que tampoco pudieron llevar a cabo eso, pero por medio de vos sí se logró. Ese es el contenido y es el tema del Sefer Ruth. Si nosotros vemos este Sefer es como si fuera una continuación del Sefer Shoftim. Ya que si nosotros nos acordamos un poco de los últimos relatos del Sefer Shoftim, vemos cómo el escritor se basa más en personajes que emigran de un lugar a otro, peregrinan de un lugar a otro. El levita que se fue desde las serranías de Efraín o llegó a las serranías de Efraín. El otro que también estuvo detrás de su concubina y terminó yéndose a buscar la Betlehem. O sea, personas que emigran de un lugar a otro. Y así es que comienza este Sefer. Este Sefer comienza de la manera parecida al Sefer Shoftim. Vamos a estar hablando ahora de los nombres, Vamos a hablar de los nombres de este Sefer. En este Sefer aparecen varios nombres. El primero nombre que aparece en este Sefer es el de Elimelech. Y Elimelech, según el diccionario Strong 458, es mi Elohai es rey, o Elohai es rey. Yo me voy más por el significado de mi Elohai. Mi Elohai es rey. ¿Por qué? O mi poderoso es rey. Porque él es poderoso, pero cuando nosotros le añadimos la yod, es Eli, tiene que ver algo con algo mío, cuando ya no es algo secundario o algo de una segunda o tercera persona, sino que es algo propio. Y así es que se dice, Eli es mi Elohai y Melech es rey. Rey. Así que se puede traducir como Elohai es mi rey o mi Elohai es rey. Ese es el primer
nombre que aparece en este Sefer y es interesante verlo porque los nombres son súper importantes también dentro del contexto bíblico, ya que estamos hablando de un significado que habla de que vamos a estar hablando de la familia del rey Elohai. Y cómo Elohai añade a los extranjeros a su familia. Segundo nombre que aparece aquí es Naami o Naami o como es traducido Naomi. Naami significa deleitoso, algo agradable, algo sabroso. Cuando alguien está comiendo algo deleitoso o la comida que comió fue sabrosa y en hebreo se le pregunta cómo estuvo la comida, la persona tiende a contestar Naim Meod o Meod Naim, que estuvo muy sabrosa, muy deleitosa la comida. Porque ese es el nombre o la raíz del nombre de Naomi, deleitoso o agradable. ¿Qué podemos pensar y deducir rápido de los primeros dos nombres? Que la familia de Elohai, el rey, es una familia agradable y deleitosa. Sin embargo, cuando hablamos de los hijos, vemos otra cosa. Porque el primer nombre de los hijos de Elimelech y Naam es Mahlón. Y Mahlón viene de la raíz Jalá. La palabra Jalá es cuando alguien está enfermo. Cuando alguien dice que está enfermo en hebreo es Jolé, que viene de la raíz Jalá. Y significa enfermo, alguien débil, alguien débil. Lo que da a deducir que parece que estos hijos, o el primer hijo de Elimelech y Naami, fue un hombre que padecía de enfermedades. Un hombre enfermo, alguien que necesitaba ser sanado. El otro es Kelión y viene de la variación del 36-31 según el diccionario Strong y viene de caimiento o destrucción. O sea que esta familia de los Jai, que es el rey, que es agradable y deleitosa, tiene unos hijos que están enfermos y que están en un caimiento espiritual llevado a una destrucción. ¿Qué necesita esta familia? Pues necesita sanidad. Necesita una sanidad. Y es lo que vemos en este libro. El personaje número 5 de este Sefer es Orfa o Orpá. Orpá viene de la variable 6203, que significa cervi o espaldas. Y el Sefer trae otro personaje, que es el personaje del nombre del Sefer, que es Ruth. Y Ruth, según el diccionario Strong 7327, viene de la variable 7468 y significa amiga o compañera. Y el personaje número 7 es Boaz, que según el diccionario Strong 1162 es rapidez o pilar. O sea que esta familia que tiene hijos enfermos, que tiene hijos caídos, se le envía a unos extrañas que tienen cerviz, pero tienen también a una compañera.
y a una amiga. Y es interesante ver esto porque cuando nosotros vemos los nombres podemos también deducir lo que es el contenido del libro. El contenido del libro está basado en cuál de las dos tú vas a poner tu confianza o en quién te vas a fijar. Parece que uno de los hermanos no acertó. Hay versiones de diferentes medios como costumbre basado en la costumbre que se hacía en esos tiempos, que han dicho que Orpa y Ruth eran hermanas. Lo más seguro podría ser que fueran hermanas, pero es algo que no podemos confirmar. Pero estos son los personajes, pocos personajes que aparecen en este Sefer. Yo creo que es el Sefer donde menos personajes aparecen. Así que estos son los nombres que aparecen en este Sefer. Y este Sefer aparece automáticamente el relato de dónde es que viene esta familia. Y vamos a estar leyendo para el beneficio de los oyentes. Y dice, Wayehi Beyami Shofat Hamishpatim Behaya Re'ad Be'eres Wayelech Ish Mebait Lechem Yehuda Lagur Bishdei Moab Hu Beishto Beshani Benei. O sea, dice, y sucedió en los días de que los jueces juzgaban que hubo una hambre en la tierra. Y había un hombre de Betlehem, de Judá, que moraba y se fue a morar en los campos de Moab. Y su mujer y sus dos hijos. Eso es lo que dice el verso 1. Dice que hubo un hombre de la tierra y porque había una hambre en Betlehem, se fue a morar a los campos de Moab para ver si había allí algo. O sea, vemos cómo lo primero que aparece es el relato de un hombre que se va de su tierra solamente porque había hambre. Conociendo y entendiendo que estamos en el tiempo de los jueces, hay varias especulaciones que podemos analizar. ¿Será que fue en el tiempo en donde los madianitas iban y de tiempo en tiempo le quitaban toda la comida a ellos y no los dejaban comer? ¿Será en el tiempo en donde ya estaban subyugados por sus enemigos? ¿Será un hambre que realmente el Eterno permitió que sucediera para llamar la atención? El detalle es que este hombre fue y se fue con sus dos hijos. Y dice, Vesham Haish, y el nombre de este hombre, Elimelech, era Elimelech. Vesham Ishto, y el nombre de su esposa, Naami, Noemí. Vesham Sheni Benio, y el nombre de sus dos hijos, Mahalón Bekelión, Efratim. El nombre de sus dos hijos, Mahalón
o Mahlón y Equilión efrateos, de Beit-Lehem, de Judá, de Jabó, y llegaron desde Moab a los campos de Moab, de Sham, y estuvieron allí. De Yatmot, Elimelech, Ish Naami, y murió Elimelech, marido de Naomi, Betishar, y Beshnei Benihah, y se quedó ella con sus dos hijos. Vayis'u Lahem Nashim Moabiot, y tomaron para ellos dos mujeres moabitas, Sham Hayahat Orpa, Besham Hashemit Ruth, y el nombre de uno era Orpa y el de la otra Ruth. Beyashbu Sham Kaeser Shanim, y moraron allí 10 años. Beyashmutu Gam Shanihem Mahlon Beklion Bahasher Isha Mipshnei Yedalia Behashita, y ella, y después dice, y murieron los dos. Después de esto, Mahlón y Kelión, y quedó la mujer sin sus dos hijos y sin su esposo. Vemos el relato de esta familia que sale de Beth-Lehem, que es otro nombre bien importante en esta Sefer. Beth-Lehem, no Belén. Belén no, Beth-Lehem. Beth-Lehem, que es casa de pan o la casa de provisión. Esta casa de provisión, porque el Lehem, así como hoy en día nosotros decimos, tengo que levantarme para buscar el pan de cada día. Es decir, tengo que levantarme para buscar el sustento. Beth-Lehem es una casa de provisión. Y estas personas se fueron. Y no solamente se fueron, sino que en esta familia vemos como al irse lejos de la casa de provisión, porque momentáneamente había hambre, luego muere el esposo y luego sus hijos. Pero hay algo aquí que podemos hablar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vemos en esta familia es, oye, el nombre del esposo es Elimelech. El nombre de su esposa es Naami. Si el rey, que es Elohai, tiene una familia o es agradable y deleitosa su esposa, ¿por qué le pusieron a sus hijos esos nombres? El nombre de enfermo y el nombre de caimiento. Y es que hay cosas de las cuales a veces nosotros no podemos entender. Pero el Padre, por medio de estas historias, también nos relata lo porvenir y lo profético que hay dentro de la historia de una familia. Y hay veces que nosotros podemos pensar y analizar que porque papi y mami le están sirviendo al Creador y están haciendo las cosas correctas, a veces pensamos que nuestros hijos van a ir por el mismo camino. Y parece que no. Si nosotros deducimos lo que está sucediendo en esto primero que estamos leyendo, hemos estado mirando que pareciera que Naami nunca quiso ir para Moab. Parece que Naami fue porque su esposo fue. Y parece que Naami se quedó porque sus hijos se quedaron. ¿Y por qué podemos llegar a una deducción sobre esto? No a una conclusión ni a una afirmación, sino porque vemos que en este mismo relato ve que una vez se relata las dos muertes de sus hijos
ella automáticamente decide regresar. Pareciera que lo que la hizo quedarse por todos esos tiempos fueron sus hijos. Y ahora, ¿por qué sus hijos, a pesar de que su papá ya había fallecido, decidieron quedarse? No se decidieron quedar por 1 año, 2 años, sino por 10 años más. Y es a donde yo quiero llegar a lo que es el relato de lo primero que quiero hablar. ¿Cuándo es que nosotros escuchamos? Naomi, si bien podemos deducir que no se quería quedar, Naomi parece que también cayó en un conformismo por estar detrás de sus hijos. Llegaron al punto de lo emocional y lo sentimental a hacer silenciar su oído. ¿Cuándo es que nosotros escuchamos? Leamos lo que dice el capítulo 1, verso 6. ¿Cuándo es que escuchamos? Dice, Batacam y se levantó, ella, Bejaltaya y sus nueras, Betashab y volvieron, Mishadi de los campos, Moab de Moab, Ki, ¿por qué? Shama, porque había oído, había escuchado. Bishdel, en los campos de Moab, Ki, que Pacat, que había visitado, Yuhewahei, et amó a su pueblo, Latet, Lehem, Lahem, porque había escuchado que en los campos de Moab, que Yuhewahei había visitado a su pueblo, o sea, le había dado provisión otra vez. ¿Cuándo fue que ella vino a escuchar esto? Tal vez esto se estuvo escuchando en los campos de Moab por mucho tiempo, por varios años. Sin embargo, ella lo escuchó en el momento más difícil de su vida. Cuando ya ella se sentía desilusionada, cuando ya ella se sentía amargada, cuando ya ella se sentía que no le quedaba nada, cuando ya ella se sentía que la decisión que su esposo había tomado y la decisión que ella tomó de quedarse con sus 2 hijos 10 años más no fue la correcta. Cuando ella entendió eso, cuando ella estaba en ese proceso, sus oídos empezaron a afinarse y empezó a escuchar que el Eterno había visitado a su pueblo. Y esto es lo que nos sucede a nosotros. ¿Y cuándo es que escuchamos? ¿Escuchamos cuándo? Cuando las cosas nos están yendo, como decimos en Puerto Rico, peor no me puede ir. Cuando las cosas nos están yendo mal, cuando estamos súper enfermos, cuando nos diagnostican algo, cuando vemos que un familiar ya está en las últimas y los apreciamos y los amamos tanto, cuando nosotros estamos que las cosas nos están yendo peor, cuando ya vemos que por nuestras propias fuerzas no podemos resolver las cosas, empezamos a prestar oído a lo sobrenatural, a aquello que sabemos que tiene el poder y la solución para resolver lo que nosotros no podemos hacer. Ahí es cuando Naomi empieza a reconocer que lo que le ha sucedido ha sido la mano del Eterno en contra de su familia por haberlos abandonado. Por haber abandonado la casa de provisión. No solamente momentáneamente, sino por haberse quedado en ese lugar. ¿Se acuerdan la historia de este hombre llamado Jacob cuando se asienta en un lugar llamado Siquem y en vez de seguir a ir a visitar a sus padres y regresar, que fue la palabra que el padre le dio cuando estaba con
con su suegro Labán de vete y regresa. Se quedó ahí y por quedarse ahí y por asentarse ahí, vimos lo que lamentablemente le sucedió a su hija. Naomi se queda 10 años más con sus 2 hijos y cuando sus hijos ya fallecieron, que tal vez eso es una de las razones por las cuales su nombre, tal vez porque fue un niño enfermo y basado en que fue un niño y un hombre en donde padecía de muchas enfermedades, terminó sus días antes de tiempo, al igual que su hermano. Naomi entendió que no había otra solución, que no había nada ya que la podía convencer a ella de otra cosa, sino de que lo que le estaba sucediendo había sido un llamado del Padre. Y comienza a escuchar. Y así somos nosotros. Empezamos a escuchar cuando a veces ya las cosas las tenemos hasta el cuello. Cuando a veces las cosas ya están en las últimas, como decimos nosotros. Lo sobrenatural y lo que nos sorprende cada momento es como hasta el día de hoy, para muchos, para los que el Padre haya decidido, por eso nos sentimos privilegiados de que el Padre nos haya mirado y haya escuchado nuestra oración en esos momentos difíciles. ¿Y qué fue lo que hizo Naomi? Naomi hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer. Se levantó con sus 2 nueras y fue y regresó de los campos de Moab. Y dice el verso 7, por eso hablamos de el camino. En el verso 7 dice de la siguiente manera. Dice, Betatse y salió. Min desde Hatmacón, desde el lugar Hasher, donde Hayatá había estado ella, Shama allí, Beshatei con sus 2 Kelteia, con sus 2 nueras, con ella, Ima, Betalhaná, y anduvieron Vederech, la Shub el Eretz Yehudá. Y anduvieron ellas por el camino hasta regresar a la tierra de Yehudá. Qué interesante, porque ese es el segundo paso. El primer paso es reconocer que aunque lo que nos está sucediendo no es lo que queremos ver, sabemos que por algo está sucediendo. Y el reconocer que no hemos estado haciendo las cosas bien es el paso correcto. Y Naomi dice, ahora yo voy a regresar. ¿Y por dónde voy a regresar? Por el camino. No por donde me dé la gana, no por a mi manera, no ese arrepentimiento superficial de que me arrepiento pero no hago nada y creo que porque lloré media hora o 1 hora y me dolió lo que hice ya es todo, no. Ella tomó una acción y esa acción fue volverse por el camino, por el derech. Y es interesante que así es que llamaron a los Sheliachim, a los discípulos de Mashiach. Haderek, los del camino. Los del camino. Y esos del camino los llevó hasta hacia la tierra de Yahudá. Por eso es que le llamamos a esta parte los del camino. ¿Por dónde es que nosotros estamos haciendo? La shub es la otra palabra que aparece. La shub, regresar. No un arrepentimiento de me arrepiento de esto, no. Regreso, vuelvo al comienzo, a la casa de provisión, a Betlehem. Regreso al lugar. Basado en esta decisión, vemos esa situación en la cual se encuentra Naomi con sus 2 nueras. Dice en el verso 8, Amer, y dijo Naomi Lashtei a sus 2 nueras, Kala e Hija, la Kajna
Shabna, Isha, Lebeit, Ima. Regresan ustedes a la casa de su madre. Yesha'a, Yuhewahei, Imahem, Chesed, Kaasher, Asitem, Im, Amitim, Veimadi. Y haga el Todopoderoso misericordia con ustedes como ustedes hicieron con los muertos y conmigo. Yaten, Yuhewahei, Lahem, Veyatsehen, Mikbartei, Isha, Beit, Isha, Betikashe, Betishek y Lahem, Betiatzna, Kola, Betibkina. Dice, y conceda yo Jehová con ustedes que encuentren reposo cada uno en la casa de un marido. Y las besó a ellas, y alzaron ellas su voz, y dijeron, Betismarna, la, a ella, Ki, Itach, Nishub, Leamech, y dijeron ella, ciertamente nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Betijamena a mí, Shabana, Betei, Lahem, Talhaná y mi Haot. Y dijo ella, vuélvanse ustedes, hijas mías, ¿por qué van a venir conmigo? Haimo li benei de Maí, ¿acaso tengo yo hijos en mis entrañas? De Jaye, Lahem, de Ashmi Shin, para que ustedes sean para que ellos sean sus esposos. Shabana, vuélvanse, Benitei, hijas mías, la gente saquejenti, que ya que yo soy una persona adulta o vieja, mejan y la ishki amigen, y aun si dijera que tuviese marido, y es li para mí, tahku gam haiti, incluso tuviese yo esperanza, jalaila, esta noche, la ish, de estar con alguien, con un hombre, la gem yeladeti behem, y tuviese yo un hijo o hijos, jalahem tashbeitrehne ad asher yegaladu. ¿Acaso ustedes lo esperarían hasta que ellos fueran adultos? Jalahem te'adgana la betei hayhi la ish el betei ki man li meod mikem ki yatsei bi yad yuhewahe. Váyanse, hija mía, ya que ustedes no pueden quedarse aún sin marido, pues aún yo en amargura estoy, pues ha salido contra mí la mano de Yuhei-Wahei. Beyasenei Kolal, y alzaron ellas su voz, y Betatki od Betishek Orpa Lehamita Behrut Dakab'a Bar. Y Orpa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y aquí vemos esta parte de convencidos. ¿Por qué? Porque Orpa demuestra a ese creyente que habla, que se expresa bien, que llora, que dice que ama, que dice que quiere, que dice yo voy contigo hasta el final. Pero cuando empieza a razonar, empieza a darle pereza y a ver más
viable hacer las cosas basado en las costumbres en que toda la vida le enseñaron. Dice, yo creo en el Elohim de Israel, yo quiero ir a tu pueblo, yo te amo, yo quiero ir contigo, pero a la hora de la verdad, mejor me quedo donde viví toda mi vida, en el confort, en la comodidad, como me enseñaron mis padres. Me voy, me busco un marido de Moab y mejor no pertenezco a la familia de Elimelech, del rey Elohai, sino me quedo en lo que me enseñaron de pequeña. Fue muy interesante haber aprendido contigo, Naomi. Fue muy interesante haber aprendido del Elohai de Israel. Es lo correcto, estás bien, pero mejor me quedo con mis costumbres, con mis dioses, con mis padres, con mi pueblo, con mi secta, con mi concilio, con mi manera en la cual yo crecí. Pero Ruth representa los que están convencidos. Por eso en el capítulo 1, verso 16 y verso 17, dice de la siguiente manera. Dice, Veta Amer Ruth, pero dijo Ruth, al tikvagi, al tikvagi. Eso es lo que Ruth comienza diciéndole. O sea, y tikvagi es como, aquí dice, no me insista, pero tikvagi viene también de una raíz que habla de, no, es como, pagui es encontrar, y viene de la raíz de no me toques. No me encuentres, no me toques, no me insistas, pero es no me toques. O sea, no me hagas volver porque no lo voy a hacer. No trate porque es que ya yo estoy convencido. No me digas lo que tú sabes que yo no quiero escuchar. Y es algo que me trae a la memoria lo que en una ocasión Yeshua le dijo a Kefa. Yeshua le dijo a Kefa en una ocasión, ¿te quieres ir con ellos? Vete. Sin embargo, Kefa le dice, no, ¿a dónde iré si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Ruth le dice, no, no. Ruth dice, al tip gay, no me toques o no me ruegues. Di a mí, no me ruegues a mí, le asbeja o le asbej para abandonarte la shud, volviéndome yo me ahdij detrás, ki el asher tajki o tajki, volviéndome yo atrás, no lo hagas, porque hacia donde tú vayas, alej iré, deba ser, y a donde tajlini tú mores, alij moraré yo. Y más tu pueblo y mí será mi pueblo. Ve Elohim, y tu Elohim, Elihi, o Elohei, será mi Elohim. De Azer te morí, donde tú mueras, Amot moriré, y Besham moriré allí. A que ver, o a caber, seré enterrada. Donde tú mueras, allí moriré y seré enterrada. Kaj y o kaj a amea a ashe, ka a ashe, ka a ashe yuhewaheli, vekaj yesif ki amot yepirit benei o beine beineje. O sea, aquí Ruth le está diciendo, no me toques para yo verte, porque donde tú mueres, ahí moraré yo.
Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohai será mi Elohai. En donde tú mueras, allí también me enterrarán a mí. Así me haga o me añada Jehová a mí y me aumente, que solo la muerte nos separará. Y es interesante porque aquí Ruth comienza respondiéndole a Naomi con un mandamiento. Y es interesante porque estar convencido, la primera demostración o las primeras demostraciones que nosotros hacemos, como dice Yeshua, si me amas, guarda mis mandamientos y mis mandamientos no son míos, sino los que el Padre me dio, es la demostración de nuestro amor, la demostración de Ruth, de decirle a Naomi, no me insistas, porque ya estoy convencida, ¿sabes qué? Te lo voy a demostrar con un mandamiento y lo voy a cumplir al pie de la letra en este momento. ¿Cuál es? Así me añada Yuhawahai, que nada, si él me separa de ti, que sea solamente por la muerte. Y es el primer mandamiento que Naomi ve de Ruth, o bueno, tal vez otro, pero dentro de los relatos que estamos leyendo, Ruth comienza diciendo esto. ¿Y cuál es ese mandamiento? Todos lo conocen, el mandamiento que Yuhawahai, que Elohei le dice al pueblo de Israel: cuando jures, jurarás por mi nombre. Solamente jurarás por mi nombre, por más nada. Y eso es lo que hace Ruth. Primeramente, jura por el Elohai de Naomi, que no se va a separar de ella. Y por eso hablo de estar convencido. Y no solamente hizo como Orpa, que llegó hasta cierto lugar y luego se volvió. Ruth llegó, siguió convencida hasta llegar. Y esa es la parte número 6 y la última para culminar. En el verso número 19 del capítulo 1 vemos lo que dice. Dice lo siguiente: Batelachna Shetaihem ad Ve'ana Beit Lehem Veyaha Kaba'ana Beit Lehem Betahom o Betahom Kol Ha'ir Alihem Veto Amrana y Hu Naomi. Entonces llegaron ellas dos caminando hasta llegar a Betlehem. Y cuando llegaron hubo una grande conmoción del pueblo diciendo: ¿es esta Naomi? Y esa es la determinación que Ruth demostró, que llegó por el camino con Naomi como compañera, que es el nombre de Ruth, ayudando a Naomi hasta llegar al final. El convencimiento de Ruth fue hasta llegar a la casa de provisión. En la próxima ocasión vamos a estar hablando de la actitud de Naomi, cómo ya se vio una vez llegó a Betlehem. Y cómo Ruth demostró que el convencimiento de llegar no fue suficiente. Hasta aquí esta parte de la primera parte de este Sefer Ruth. Así que deseo y anhelo que cada uno de nosotros podamos vernos en cada una de estas historias, en donde, si nosotros lo vemos aún desde el principio, vemos el relato de todo. Primero comenzamos con los nombres, con el Shem, lo que identifica las características y el personaje y las acciones que vamos a ver en cada uno de estos personajes, lo mismo que sucede con nosotros.
que no necesariamente porque tengamos un nombre negativo significa que nuestra vida vaya a ser negativa. Pero sí, dentro del relato de nuestra historia vamos a ver la identificación de nuestras acciones basado en nuestro comienzo. Hablamos también de cómo es que el hombre y el ser humano escucha en los momentos difíciles cuando empezamos a buscar al Eterno, mientras no nos engordamos y creemos que no lo necesitamos. Sin embargo, ahí es cuando comenzamos en los momentos difíciles a darnos cuenta de que nuestras acciones no fueron las correctas. La decisión correcta de volver al camino y de estar convencidos hasta llegar. Así que, ¿qué más podemos añadir a esto? Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.